canal inteligente. Conéctate a la televisión digital terrestre para una mejor experiencia en señal abierta. Estos son los pasos a seguir para configurar tu TV digital. Solo necesitarás tu control remoto y tu antena UHF. Puede ser interna o externa. Esto dependerá de tu ubicación. 1. Una vez que tengas todo listo, el primer paso es conectar la antena UHF en la parte trasera de tu televisor. 2. Ahora enciende el televisor y entra en la opción Canal desde el menú. 3. Con tu control remoto, escoge que la configuración de tu antena esté en modo aire y luego inicias la búsqueda automática. 4. Solo espera que la antena escanee todos los canales digitales que tiene para ofrecerte. Una vez que finalice la búsqueda, solo queda el último paso, que es disfrutar de toda la programación de UCI en alta definición desde el canal 18.1. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. En UCI Edición Central te contamos todo lo que acontece a nivel nacional de forma veraz y transparente. Siempre listos para informar. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Sumérgete en el emocionante mundo de los videojuegos y acompáñame en esta aventura llena de fascinantes historias. Soy José Alegría y te invito a acompañarme en The Gamer Show todos los sábados a la 1 de la tarde. Por UCI, un canal inteligente. Un canal inteligente. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. UCI, un canal inteligente.
UCI, un canal inteligente. Bonito, ¿no? Ay, pero mis nietos se quejaban. Abuela, cambie ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te haces rica. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. La televisión digital ya está activa, con alta definición, mejor sonido, más canales y gratis. TDT, tu televisor de siempre, mejor que nunca. UCI, un canal inteligente. Descubre los beneficios de tu agua Kangen. Agua Kangen es agua alcalina 9.5 pH, es agua antioxidante y es microagrupada. Por ello sus beneficios son: Agua Kangen te permite mejorar tu sistema inmune y esto es fundamental porque previene enfermedades. Agua Kangen es un extraordinario antioxidante y desinflama los órganos inflamados del cuerpo. Rejuvenece las células del organismo, por tanto, rejuvenece tu piel y todos los órganos del cuerpo. Te proporciona mayor energía y vitalidad, por ello es extraordinario para deportistas. Si tienes sobrepeso u obesidad, te lleva a tu peso ideal en poco tiempo. Haz tus pedidos en Lima y provincias a WhatsApp 986-649-421. Espacio comercial contratado. UCI, un canal inteligente. Aliento Familiar, un programa orientado a ayudar a las familias peruanas y a fortalecer los vínculos y lazos entre las personas. Soy Alberto Medina y te invito a ver Aliento Familiar todos los sábados a las 9 de la mañana. Por UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. ¿Tienes una denuncia o emergencia? UCI, un canal inteligente. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo conversatorio del Instituto del Futuro aquí en UCI, un canal inteligente. Hoy vamos a tratar el tema de una política minera de largo plazo y lo hacemos de una forma un poco especial. Yo estoy aquí en Cajamarca, justamente, que es uno de los lugares claves de la minería en el Perú, tanto por su potencial y su efectiva realización, como también por la naturaleza de sus problemas. Entonces, aquí, para poder discutir de un tema tan fundamental, tenemos invitados que conocen el tema, y lo conocen muy de cerca. Está con nosotros Gonzalo Quijandría, él es abogado, director de Asuntos Corporativos de MINSUR. Tenemos también a Juan Carlos Zuleta, un colega boliviano, economista, además también experto en el tema de la economía del litio, que es parte del futuro, ¿no?, de la minería en el Perú. Y también tenemos a Javier Dávila, que ha sido viceministro de MIPES e Industria. Así que vamos a entrar directamente al tema, porque como digo, estoy aquí en Cajamarca, he estado reunido con una serie de personas, digamos, cajamarquinas, con mucho amor por su tierra, pero que también me dicen, cuando hablamos un poco del futuro,
me dicen, bueno, estamos pensando en impulsar el turismo, algún tipo de agricultura, pero la minería, la verdad es como que pareciera que no estuviera en su mapa, ¿no? Me han dado una serie de explicaciones por qué la minería, digamos, en Cajamarca, paradójicamente, un lugar de tanto potencial, es a la vez también tan rechazada, ¿no? Y yo quisiera pedirle de repente a Javier que nos cuente un poco esa historia, ¿no? Por qué, a pesar de toda, digamos, la gran producción, exportación de cobre, de oro, etcétera, ¿no? Perdón, sí, por supuesto. Antes que nada, antes de hablar directamente con los participantes, necesitamos escuchar a Jennifer Gómez de la Fundación Frederick Naumann, ¿no? Que sin la Fundación Frederick Naumann no podríamos estar aquí. Así que, Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida a Cajamarca, digitalmente. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias. Bienvenidos también a todos los televidentes. Qué gusto que estés nuevamente en Perú y que estés transmitiendo desde Cajamarca, una tierra tan bonita. Bueno, hermosa. Sí. El día de hoy, bueno, les voy a comentar un poquito lo que hace la Fundación Naumann para la Libertad. La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es una de las 6 fundaciones políticas de Alemania y se encuentra afiliada al Partido Liberal Alemán. Nuestra oficina, que es la oficina de los países andinos, trabaja acá en Lima, pero hacemos actividades para toda la región andina: Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia y Venezuela. Estamos enfocados en defender los valores liberales y centrados en actividades como el Estado de Derecho, derechos humanos, economía social de mercado, Smart Cities, educación de calidad y digitalización. Así que los invitamos a todos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como FNF Países Andinos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Gracias. Genial, Jennifer, muchísimas gracias. Por supuesto, siempre muy agradecido con la Fundación Frederick Naumann. Javier, te estaba pidiendo yo que pudieras un poco poner en contexto el estado de cosas, digamos, de la minería, con todo este potencial, pero también con todo ruido, desazón de algunas regiones naturalmente mineras. Yo creo que el grave problema que tiene el desarrollo de la minería en el país obedece que hay una serie de leyendas, de mitos que le cargan responsabilidades a la minería que no la tienen necesariamente. O sea, cuando se habla, por ejemplo, de conflictos sociales, ¿no? Y se habla de los conflictos sociales que tienen las empresas mineras, el 80% más o menos de esos conflictos son responsabilidad del Estado. Temas como la infraestructura, carreteras, de esa naturaleza, es responsabilidad del Estado y no de la minería. Pero la gente o la comunidad le quieren cargar esa responsabilidad a la minería, porque en el pasado también es cierto, la minería, con tal digamos, de acelerar sus procesos, ha colaborado mucho con las comunidades y ha tomado las riendas de algunas cosas. Otra leyenda es el tema del medio ambiente, ¿no? Y se habla cada vez con elementos como que se utiliza el agua no la tratan bien y eso contamina, cuando cada vez las empresas mineras, que además muchas de las empresas mineras que están acá son empresas de clase mundial con todos los cuidados posibles. Un tercer elemento, que creo que es el más importante, ¿no? Que limita esta relación con la minería, es la generación de empleo que puede dar. Y evidentemente, la minería cada vez está mucho más tecnificada, tiene mayor uso de tecnologías y demanda menos cantidad de mano de obra. Por ahí yo creo que el desafío que se tiene es cómo se relacionan actividades colaterales a la minería. Tanto una integración hacia abajo con actividades industriales, actividades con agricultura, que podemos ir hablando en el camino, también con trabajos hacia adelante de cómo manejamos y le damos transformación a los minerales y no solamente pensar en la exportación. Pero eso tampoco es responsabilidad de los mineros, es responsabilidad de los empresarios, sobre todo industriales, que quieran asumir desafíos de transformar los metales. A ver, pero alguien que te escucha, los ojos se le han puesto cuadrados diciendo, ¿mitos? A ver, ¿es un mito realmente el tema de la infraestructura de transporte, por ejemplo, que es usada aquí en Cajamarca, me contaban, ¿no? Tremendos espacios, digamos, carreteros, que son usados por las compañías mineras, ¿no?
con pesos, digamos, que exceden las características técnicas, digamos, de esas carreteras, que se destruyen, ¿no? Y que son después, por supuesto, responsabilidad de los impuestos de todos, ¿no? Y no solamente responsabilidad, digamos, de las empresas mineras. Temas de medioambientales en Cajamarca en particular, ¿no? Todo el mundo se acuerda del tema del mercurio, ¿no? Que no es, pues, digamos, un tema menor. Hay zonas en la Sierra Sur y Sierra Central donde los niños respiran plomo, literalmente, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, digamos, yo entiendo tu punto de vista, pero ¿no te parece de repente a ti, Gonzalo, no sé qué piensas, un poquito excesivo decir que son mitos, o sea, o son más bien realidades complejas? Buenas tardes. Lo que pasa es que en el Perú conviven en una realidad de pocos metros dos tipos de minería muy distantes. La minería formal en el Perú es el país con mayor número de empresas, por ejemplo, formales que participan y son miembros del Consejo Mundial de Minería y Metales, es decir, el consorcio de empresas mineras con los más altos estándares de sostenibilidad en el mundo, empresas que han firmado un pacto, tal vez la única industria en el Perú que se sabe que tiene un pacto de cumplimiento de los acuerdos de París, ¿no? Con reducciones de gases de efecto invernadero reales, de huella cero al 2050. Eso opera en el Perú y es el país en el mundo que más minas tiene operando en ese estándar. Pero a la vez y a los pocos metros, uno convive con realidades como La Rinconada, como el Cerro del Toro La Rinconada en Puno, Cerro del Toro en La Libertad, y todos dentro del mismo marco nacional, tanto legislativo como administrativo. A unos efectivamente los fiscaliza el gobierno central, la OEFA, o Sinermin, o Citran, todas las entidades factibles, y a los otros las regiones con ninguna oficina a cargo. Entonces, esas dos realidades son las que el poblador ve y dice, acá en mi río hay contaminación. Y efectivamente, cuando uno va al río Ramis en Puno, ve contaminación y simplemente haciendo el trazo ve que hay efectivamente minería informal, artesanal, en muchos casos ilegal, contaminando impunemente el río. ¿Y qué le pueden decir a la empresa que está al costado, que tiene a la OEFA permanentemente haciendo mediciones de calidad de agua, que cumple con todos los parámetros? Para ellos todo es minería. Y es más, los mismos camiones que pasan por la carretera, estos camiones encapsulados, llevan minerales tanto del Cerro del Toro, de La Rinconada y de los sitios y de Madre de Dios, como de las minas formales. Esos camiones que uno ve por la carretera, uno no sabe si vienen efectivamente, si son uno de los convoys, claro, uno los ve un poquito más pintaditos y en convoy y con un carro delante y atrás, sabe que es una minera formal, pero pasan por ahí camiones de todo tipo, porque en el Perú hay minería en todo nivel, grande, chica, pequeña, mediana, formal, informal, y todos entramos dentro del mismo saco para la opinión pública. Entonces, es difícil. Muy importante, sí. Desmembrar, ¿no? Gonzalo, la verdad que te lo agradezco porque ha sido súper, pero súper metódica, ¿no? Y entonces me lleva a mí a concluir que el problema entonces realmente está en manos del Estado, que permite esa realidad dual, ¿verdad? Una súper supervisada, con estándares mundiales, ¿no? Y una minería, digamos, al lado, que sencillamente no debería estar allí o debería aplicar los mismos tipos de controles, sanciones, etcétera, ¿no? Y la pregunta entonces es, ¿por qué no sucede esto? O sea, ¿por qué el Estado cierra los ojos? Yo no sé, Gonzalo, ¿tú has sido ministro, creo, también o no? No. El padre fue ministro de Agricultura hace muchos años. Su padre fue ministro de Agricultura. Pero a ver, Javier, tú sí has sido viceministro, ¿no? Conoces un poco cómo funciona eso. Nunca nadie ha dicho lo que acaba de decir Gonzalo, y digo, tenemos que parar esto, ¿no? Porque además desprestigia a la buena minería en el país, ¿no? Le da un mal nombre, ¿verdad? Y crea pues todos estos problemas que son reales de la minería informal, ¿no? O no sé cómo llamarla. No te escuchamos, Javier. Okay, ahora sí. Justo con eso me refería a los mitos. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, sí. Sí, con eso me refiero un poco a los mitos, ¿no? Que cargarle la responsabilidad a la minería formal que cumple con los estándares. Y hay una visión
digamos, creo que ante los conflictos sociales es una batalla que el Estado la ha perdido hace mucho tiempo, ¿no? Lamentablemente. Creo que el tema del conflicto en los años 2000 en Arequipa con la empresa eléctrica, ¿no? Después el Baguazo, ha generado que la acción del Estado sea muy, digamos, muy blanda. No quiere, muy permisiva, muy tímida. No quiere imponer el Estado de Derecho como corresponde, sin cometer abusos. Es muy tímida. Y cuando necia, como ocurre con casi todas las cosas, mira quién puede ayudar, que en ese caso es la unidad formal. Yo tengo una experiencia justamente en Cajamarca, cuando estaba en el ministerio, que fuimos hacia la zona de una de las minas que estaban en conflicto, y donde el Estado estaba llevándole las soluciones que la población quería, que era ponerles un hospital y un conjunto de elementos, acordado con el alcalde de la ciudad. Y cuando se plantean todas esas soluciones, hubieron 4 o 5 de los dirigentes que se opusieron a todos los arreglos y decían, nosotros cuando no había mina no necesitábamos hospitales porque todos éramos sanos. Pero ahora necesitamos hospitales porque la mina nos ha venido a traer enfermedades. Para que veas las irracionalidades y el manejo ideológico político que también hay muchas veces en estos espacios que generan estas contradicciones de no querer aprovechar lo que puede traer una actividad como la minera para el bienestar de la población. Entonces, ahí yo creo que el Estado tiene responsabilidad por una actitud de tibieza y no tomar las riendas para las soluciones a los temas, ¿no? Juan Carlos, Bolivia también es un país, digamos, minero, energético, ¿verdad? Y también tiene una historia reciente, digamos, de cierto nivel de conflicto, aunque, no sé, desde lejos no pareciera ser tan conflictiva como la que tenemos hoy día en el Perú, a punto tal que este nuevo gobierno, por ejemplo, mira a Bolivia casi como un ejemplo. El tipo de discusión que acabamos de tener, ¿te resuena también a ti en tu país, en Bolivia, o la situación en Bolivia es muy diferente? Yo pienso que las realidades de Perú y Bolivia son similares, y en cuanto se refiere al tema ambiental y social, o sea, más, digamos, el tema ambiental que social, al que quisiera referirme en este momento, pienso que hay una relación muy importante entre lo que es el uso de nuevas tecnologías y el llevar adelante una minería más amigable con el medio ambiente. Considero que hoy en día las empresas, digamos, grandes y pequeñas, empresas mineras grandes y pequeñas, tienen incentivos para llevar adelante su trabajo, su labor minera, de la manera más amigable con el medio ambiente. Y esto tiene que ver con el hecho de que la gente hoy en día valora más el medio ambiente, precisamente, ¿no? Esos compromisos de reducir los efectos de gases o gases de efecto invernadero no son casuales, no han llegado al mundo por arte de magia. No es que de pronto las empresas mineras, grandes o pequeñas, decidieron un día hacer, digamos, una buena labor o un bien social a la humanidad. Es que sencillamente la humanidad ha despertado frente a estos problemas ambientales que se han vuelto problemas de todos. Entonces, lo interesante de esto es que hoy en día se produce se ha venido a generar una relación muy interesante entre lo que vendría a ser la sostenibilidad y la competitividad. Hoy por hoy no es suficiente ser competitivo en términos de costos, incluso de uso de las mejores tecnologías. Uno ahora tiene que ser competitivo desde la perspectiva de la sostenibilidad también. Y esto, digamos, ha introducido nuevos desafíos en las empresas mineras, y es correcto lo que se ha dicho hasta ahora, que las compañías más grandes pues están haciendo mayores esfuerzos en esa dirección. Las pequeñas no tanto,
y aquí hay un rol importante para el Estado, los gobiernos de nuestros países. Genial. Desde el Perú también miramos el caso, por lo menos el nuevo gobierno mira el caso boliviano desde otra perspectiva, que es el tema tributario, ¿no? Porque supuestamente, bueno, no sé si supuestamente, tú me lo confirmarás, pero en Bolivia el régimen, digamos, tributario es mucho más favorable para el Estado boliviano que en el caso peruano, y que, por lo tanto, es deseable en el caso del Perú, ¿no?, movernos hacia ese modelo boliviano, porque supuestamente no ha causado ningún tipo de desaliento a la inversión minera de mediano y largo plazo, ¿no? ¿Tú podrías, Juan, tú contarnos cómo funciona este tema en Bolivia? Y después, si Gonzalo puede hacer la comparación, porque ahí yo creo que también hay algunos elementos, ahora sí, de mitos, ¿no? Aquí en Cajamarca, por ejemplo, me dice, es que las empresas mineras no pagan impuestos. Entonces, pero, ¿cómo no? Sí, a ver, lo que pasa es que se tiende a confundir las cosas, ¿no? Y es decir, yo he estado revisando algunas estadísticas de Perú y Bolivia esta tarde, precisamente antes de participar en este conversatorio, y veía algo interesante, ¿no? Que en general los sectores mineros son similares en Bolivia y Perú, en la medida en que aportan más o menos lo mismo al Producto Interno Bruto, o al Producto Bruto Interno, como lo llaman ustedes. Pero es decir, estamos hablando de realidades distintas, ¿no? Ahora, cuando se habla de Bolivia como un modelo a seguir, ¿no?, en realidad no se está hablando del sector minero metalúrgico como tal, se está hablando del sector hidrocarburífero, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el sector minero metalúrgico, ¿no es cierto?, boliviano es muy parecido al peruano, en términos regulatorios, en términos de aporte al PBI, en términos de generación de exportaciones, ¿no? Y también en términos de generación de impuestos, ¿no? O sea, no veo que haya muy grandes diferencias en cuanto a la parte tributaria. Donde sí hay grandes diferencias es en el sector de hidrocarburos, ¿no?, donde en Bolivia ha habido una nacionalización. En el caso del sector minero metalúrgico, la nacionalización en Bolivia se produjo el año 1952 y desde entonces han habido virajes hacia, digamos, lo que se conoce como el neoliberalismo a partir de 1985 principalmente, y esta situación no ha cambiado de manera importante en Bolivia, en el sector minero metalúrgico como tal. Donde sí han habido enormes cambios ha sido en el sector hidrocarburífero, pero habrá que ver si el Perú tiene tanto potencial en hidrocarburos como el que tuvo en su momento Bolivia cuando inició su reforma, ¿no? Hay que tener en cuenta también que, digamos, en todo el periodo de reforma, a partir del 2006, digamos, toda la parte de exploración en el área hidrocarburífera prácticamente se ha estancado, y hoy en día nuestros grandes pozos están a punto de agotar todos sus recursos, ¿no? Y tanto es así que la economía ha empezado a sentir la debacle del sector hidrocarburos. Entonces, es digamos, altamente cuestionable que Bolivia pueda ser un buen ejemplo en el sector hidrocarburífero. Y ni qué decir del sector minero metalúrgico, donde, como les digo, digamos, las condiciones en general son muy parecidas a las que imperan en el Perú, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, porque la verdad, ya ves, tú nos estás pintando un cuadro que es un poco distinto al discurso que empezamos a escuchar aquí en el Perú, donde nos dicen, ¿no?, que el Estado pues captura muchísimo más, obviamente que la sostenibilidad implica, ¿no?, que el sistema tributario que se aplique sea lo suficientemente inteligente para maximizar, sí, los recursos para el Estado,
pero sin matar la gallina que pone los huevos de oro, ¿verdad? Permitiendo entonces que haya nueva inversión, nueva exploración, etcétera, y no parece haber sido ese el caso de Bolivia. Gonzalo, el ministro Franque está lanzando pues un paquete de medidas tributarias, y una de los temas que ha mencionado es el tema justamente de las empresas mineras, donde su pretensión es aumentar la tasa del impuesto a la renta, ¿no? De las empresas mineras, siempre y cuando tenga pues un margen operativo del 80 o 90%, ¿no? Le pregunto a ti, como experto en el tema, ¿no? ¿Qué te parecen a ti estas medidas del sector minero? ¿Va a matar la gallina de los huevos de oro o no? Sí, a ver, un breve recuento, y también conozco un poco el caso boliviano, por mis colegas allá. El Perú, en particular, tiene un régimen tributario que ha ido modificándose, ¿no? O sea, en los últimos años, a excepción del régimen de Pedro Pablo Kuczynski, todos los demás regímenes anteriores crearon un impuesto nuevo para la minería, ¿no? Todos. Y tal vez el esquema más digamos, comprensivo fue el que se desarrolló durante el gobierno de Humala, y que justamente creo que es lo que ha visto el ministro Frank, que ha dicho, mira, acá hay un esquema tributario que permite efectivamente capturar la mayor cantidad de renta cuando los precios están altos, que es la realidad de ahora. Eso lo ha visto y parece que está un poco reflejado en esas declaraciones, diciendo, oye, cuando estén pues efectivamente a 80% o más arriba del margen, yo podría capturar una parte de esa renta y puede ser interesante en términos de mayor dinero. Me parecería que si ese es el esquema, y pensando en no matar a la gallina de los huevos de oro, se puede pensar en eso. O sea, digamos, lo extremo es lo que se hablaba en la campaña, ¿no? Eso es 70-30. 70-30, pongo un ejemplo muy claro. En el Perú las empresas tributan entre renta, regalías, gravamen especial minero, impuesto especial minero, toda esa recatafila de impuestos que tiene la minería, cerca del 45%. Y en cuanto a reinversión y compras locales, se sabe que regresa al Perú, digamos, como mínimo un 70-80% cualquier empresa. Empresas como Minsur, que somos peruanas, 100%. En los últimos 8 años todo lo hemos reinvertido en el Perú y por eso hemos construido la última gran mina que hay en el país, que es Mina Justa, invirtiendo el 100% de todas nuestras utilidades. Pero algunos están entre el 70-80, es decir, cuando uno dice se debe quedar 70% para el Perú y 30% para que se lo lleven afuera, el Perú ya ocurre eso en demasía, o sea, hay mucho más que eso. Se reinvierte mucho más que esa cantidad que se ponía como en el ejemplo de campaña, esto de que hablaban de 70-30. Por suerte ya no se habla de eso porque se ha demostrado con cifras que se supera largamente eso. Ahora, la diferencia entre el régimen de Perú y Bolivia es el tamaño, ¿no? El Perú, estás hablando del tercer productor de estaño del mundo, entre los 5 primeros de oro, segundo de cobre en el mundo, y también la cantidad de inversión que ha habido. En el mismo espacio, en los últimos 10 años en Bolivia, ha habido un solo desarrollo minero, que es San Cristóbal de Sumitomo, mina importante y con un estándar ambiental buenísimo. Mientras en el Perú han habido 40.000 millones de dólares de inversión en la misma etapa. Y eso por el marco jurídico que ha permitido esa inversión. Y no tiene que ver tanto con el marco recaudatorio, sino con el marco jurídico en general. Cuando hay un clima, efectivamente, de atracción a la inversión y un clima de tranquilidad para el inversionista a largo plazo, como es el inversionista minero, ahí ocurren estas cosas. Cuando, por el contrario, el clima es uno de hostilidad hacia el inversionista, ocurre esa contracción. Antes de ese periodo, Bolivia era el primer productor de estaño del mundo. Hoy en día no aparece ni entre los 10 primeros. Y para dar una idea clara, en qué está el Perú en términos mineros, esto es como a los que nos gusta el fútbol. Perú juega la Champions League hace mucho tiempo en minería. El Perú, con esos números, cuando uno ve las 10 minas más grandes del mundo de cobre, el Perú tiene 4 en ese rango. Cuando uno habla en qué es grande el Perú, entre los 10 primeros restaurantes del mundo, los 10 mejores, hay 2 peruanos. Entre las 10 minas más grandes de cobre del mundo, con mayores estándares, hay 4. Dígame otra industria que tiene algo parecido. La gastronomía y la minería. Y sin embargo, todos queremos un restaurante cerca de nuestra casa, pero no una mina en mi jardín. ¿No? Y es una dicotomía real. Ocurre en todas partes del mundo. Genial, Gonzalo, pero a ver, porque tú conoces muy bien el tema, ¿no? ¿Te parece entonces que
a ver, o mejor dicho, ¿cómo podemos resolver? Porque ya sé que me has dicho que el tema de la contaminación, el tema, digamos, mucho de esta mala prensa que tiene la minería, en realidad no es responsabilidad de la gran minería, sino de la minería que está, digamos, al lado, la informal, pero es el caso, por ejemplo, históricamente de Yanacocha, ¿no? Y hay un tema también adicional, que es que cuando uno superpone, ¿ya?, al mapa, digamos, de desarrollos mineros en el Perú, le superpone el mapa de la pobreza en el Perú, encuentra que hay una correspondencia casi 1 a 1 entre los distritos más pobres del Perú y los desarrollos mineros. ¿Cómo explicarle eso, ¿no?, a quienes viven en esa zona y alrededores? O sea, ¿por qué en el Perú no hemos podido lograr hacer lo siguiente? Que se descubra, por ejemplo, como en el caso de Texas, ¿no? Texas, se descubrió petróleo y, caramba, nació el gran estado de Texas, ¿no? O se descubrió oro en San Francisco y a partir de eso se creó, pues, la gran ciudad de San Francisco, ¿no? Nosotros no hemos creado absolutamente nada de esa naturaleza. Entonces, ¿dónde está ahí? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son las 2 regiones con mejor nivel educativo y con mayor inversión en educación, que es lo más importante para nuestro país, del Perú, después de Lima? Tacna y Moquegua. Sí, pero... Entonces son Tacna y Moquegua. ¿Qué cosa producen Tacna y Moquegua? ¿Qué población tiene Tacna y qué población tiene Moquegua? Una población pequeña, igual que los otros ejemplos, Pasco y Cajamarca, que eran y han sido pobres pese a la minería. ¿Por qué? Porque no había un Estado capaz de invertir adecuadamente, cosa que sí ha habido en autoridades en esas zonas del sur, los recursos que sí se generan. Cuando tú tienes una minería que genera recursos y los gobiernos regionales gastan menos de la mitad y de esa mitad gastan el 50% en consultorías, que es como se le llama a pagarle algo a mi amigo, ¿no? Va a ocurrir eso eternamente. Le ocurrió a Cajamarca, le ha ocurrido a Puno, le ha ocurrido... Hay regiones que gastan bien, regiones que no gastan bien, independientemente del tamaño que tengan. Porque, ¿cuál es la región que más ha cortado su brecha en infraestructura en los últimos años? Ancash. ¿Qué cosa tiene Ancash en los últimos 10 años para haber acortado su brecha en infraestructura? Pésimos gobiernos regionales, pero Antamina. Corrupción, pero Antamina, que generó todos esos recursos, ¿no? Entonces, porque no había nada más de inversión en la zona. Yo no estoy diciendo que la minería per se vaya a generar desarrollo. Lo único que genera desarrollo es un Estado presente, planificado, que sepa en qué gastar y, obviamente, sin corrupción. La minería genera recursos, pero ciertamente quien debe gastarlos para generar desarrollo es el Estado. Entonces, Gonzalo, para ti la teoría o la propuesta de Michael Porter de valor compartido no tiene mucho sentido. Sí tiene sentido, pero tiene un sentido muy claro donde efectivamente la empresa minera genera grandes proyectos efectivamente de responsabilidad social, de valor compartido, donde ambas comunidades van a poder generar espacios para mejores obras y todo lo demás, pero de ahí hablar al paso al desarrollo, al paso al progreso, tiene que haber una continuidad que te la tiene que dar el Estado. Te digo la limitación de una empresa, un caso muy práctico y muy simple. Hace 4 años que vengo gestionando una licencia para un hospital en Puno. Sigue ahí la licencia. Ha habido una pandemia, la gente ha muerto. Y la indolencia de un ministerio, acá, de algún burócrata en el Ministerio de Salud, en un escritorio, no ha sido capaz de poner siquiera sus observaciones a por qué no pasa esto. Teniendo los recursos, queriendo aportarlos, queriendo hacer valor compartido. ¿Por qué? Porque un hospital obviamente tiene que ser aprobado por el Estado, ¿no? Pero si el Estado se demora 4 años en revisar un expediente, se pierde la oportunidad de compartir ese valor, ¿no? De acuerdo, perfecto, genial. Yo estoy poniendo los puntos, siendo abogado del diablo, porque me parece importante lo que acabas de mencionar. Después quiero conversar contigo en privado, porque me parece un tema que uno puede impulsar, ¿no? Javier, tú, desde tu experiencia como hombre de empresa, porque tú has trabajado mucho tiempo en la Sociedad Nacional de Industria y también habiendo tenido la oportunidad de trabajar en el Estado, ¿concuerdas con Gonzalo que en realidad las empresas hacen, digamos, lo que tienen que hacer, lo que pueden, y que el gran problema en realidad es un tema de gestión de gobiernos locales, regionales y de gobierno nacional? Cierto.
la minería y las empresas en general cumplen con sus actividades, generan los recursos, pagan los impuestos, y es el Estado lo que tiene que ver. Pero yo creo que parte del problema que hay con la minería es este sentimiento de falta de tener, ¿no? De recibir las bondades de la minería. Yo la primera vez que fui a Hilo, ya hace más o menos 15 años atrás, ¿no? Me llevaron a almorzar en la zona alta de Hilo y de ahí veías toda la ciudad. Y tú veías la ciudad partida en dos, ¿no? Hacia la mano izquierda se veía una ciudad desarrollada, con crecimiento, y hacia la mano derecha una ciudad empobrecida. Y me decían, ¿cuál es la diferencia? En la zona izquierda eran todas las personas que trabajaban o tenían vinculaciones directas con la minería, ¿no? Y el lado derecho era no. Entonces, yo creo que ahí un desafío y entrar a la lógica de valor compartido es trabajar también en cómo generar otro tipo de negocios para que las personas que no puedan acceder a trabajar en la minería puedan generarse valor y puedan trabajar. Y eso sí es una corresponsabilidad, no solamente de la empresa minera, no solamente del Estado en sus diferentes niveles, sino en general de la comunidad. Generar realmente espacios para que se puedan generar nuevos negocios, como ocurre en otros países del mundo, ¿no? Australia es un ejemplo importante de cómo hay una convivencia plena entre la minería y un conjunto de actividades que viven alrededor de la minería, pero que tienen autonomía para ir creciendo y después dar servicios. O sea, los servicios mineros australianos han pasado a ser un rubro de exportación sumamente importante, pero no siendo muy chiquitos. Entonces, ese es creo que un trabajo pendiente que se tiene que mirar desde las distintas instancias del gobierno, desde el sector privado, tanto el lado minero como el lado de los demás, ¿no? De la industria manufacturera, de la agricultura, para generar espacios de desarrollo para otras actividades que puedan convivir y que todos finalmente puedan desarrollarse y no sentir que la minería pues le da a unos pocos. Genial. Ahora, hemos hablado un poco del contexto, hemos hablado un poco del momento, hemos aclarado, digamos, algunas percepciones, digamos, que existen acerca de la minería en el Perú, pues, la minería en Bolivia, o los sectores energéticos, etcétera. Y hay un tema que también está en ese entredicho, ¿no? Que es el tema del litio. Evidentemente, el litio es el mineral del futuro, porque si aceptamos que los autos eléctricos van a reemplazar de manera inevitable a los autos, digamos, de combustibles fósiles, y los autos pues, eléctricos funcionan con cobre, ¿no? Necesitan oro, necesitan plata, necesitan litio, ¿no? Porque la batería de litio es lo que hemos encontrado hasta ahora, que es lo que va a movilizar, digamos, los autos del presente inmediato y del futuro inmediato y del futuro, ¿no? Y en ese sentido, entonces, nuevamente, Perú, país bendito, porque tiene mucho litio, ¿no? Como lo tiene Bolivia, como lo tiene Argentina, como tiene Chile, ¿no? Parece que en esta zona sucedieron cosas muy buenas en ese sentido. Pero lo que yo tengo entendido, Juan Carlos, me gustaría que tú me corrijas, es que no basta con tener mineral del litio, que lo verdaderamente importante es producir metal de litio, pero que la transformación del mineral de litio a metal de litio, para poder entonces ser un actor importante en la industria, por ejemplo, de los autos eléctricos, requiere pues inversiones de miles de millones de dólares, que yo tengo entendido que no ha sucedido en el caso boliviano. ¿Podrías contarnos tú un poco la experiencia de ustedes? Sí, a ver, bueno, el tema del litio es un tema bastante complejo y no muy bien entendido por los diferentes países, ¿no? Hace poco fui entrevistado por un medio de comunicación mexicano, ¿no? Donde me consultaron qué opinaba sobre el proceso de nacionalización del litio en México, ¿no? Y obviamente mi opinión fue que no tenía sentido, porque además en México se ha creado digamos, una historia no necesariamente verdadera respecto al litio. Se ha hablado de que México tiene el mayor potencial de litio del mundo, y eso no es precisamente así, ¿no? En términos, y voy a hablar de México un minutito, si me permiten, para después pasar al Perú.
En términos de recursos, México está en un 10º lugar, ¿no? Y en reservas está en un 5º lugar, ¿no? No tiene, o sea, de lejos, los mayores recursos, las mayores reservas de litio del mundo. Eso no es cierto, así de simple. En el caso del Perú, la situación es todavía un poco menos alentadora porque los datos oficiales, ¿no? Y, digamos, más creíbles y confiables, que provienen del Servicio Geológico de Estados Unidos, establecen que el Perú tendría 0.88 millones de toneladas de litio de contenido metálico. Eso es lo que tiene el Perú, y esto lo coloca en el 13º lugar en términos de recursos, ¿no? Porque hay que aclarar que el Perú todavía no tiene reservas cuantificadas y certificadas, ¿no? México sí, a través de la empresa Bacanora, ¿no? Que ahora está en poder de Ganfeng, que es una empresa china. Entonces, es bueno saber exactamente las dimensiones de los recursos que uno posee, pero más allá de, digamos, de cuánto litio pueda tener el Perú o pueda tener México, lo que sí requiere un análisis interesante, un análisis minucioso, es, digamos, cuán preparados estamos, digamos, Perú, México, Bolivia y otros países sudamericanos para enfrentar el desarrollo de nuestras cadenas de valor, ¿no es cierto? Que nos permitan avanzar hacia la fabricación de baterías de iones de litio primero, después posiblemente baterías de litio metálico, y después avanzar hacia la construcción y fabricación de vehículos eléctricos, ¿no? Porque ese tiene que ser el norte, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva yo he lanzado una hipótesis de trabajo hace un par de años que habla de la necesidad de crear digamos, de aunar esfuerzos entre diferentes países sudamericanos. Había excluido en ese mi planteamiento original a México, porque yo considero que México está mucho más integrado al mercado norteamericano que al mercado sudamericano o latinoamericano, como quiera llamarse. Entonces, en esa lógica, yo considero que existen, digamos, las condiciones para avanzar hacia la creación de un hub de baterías y vehículos eléctricos, ¿no? En Sudamérica habrá que definir dónde conviene que esté ubicado ese hub, ¿no es cierto? Con participación de empresas de diferentes países, ¿no? Sudamericanos, entre ellos obviamente el Perú, ¿no? Y aquí, como tú decías, Carlos, para construir vehículos eléctricos se necesitan muchos materiales y yo he identificado esos materiales, son 31 elementos de la tabla periódica que se necesitan. Y les comento que nuestros países, ¿no? Entre 5 o 6 países sudamericanos tienen todos los elementos, ¿no? Incluyendo obviamente a Brasil, Argentina, Chile, etcétera, ¿no? Entonces están dadas las condiciones para avanzar en esa dirección, lo que hace falta es voluntad, pero no es una voluntad digamos, un afán de controlar el precio, ¿no? No es una voluntad geopolítica, que es la que se quiere implantar en estos tiempos, ¿no? A nivel de los gobiernos. Lo que hace falta es, digamos, aunar esfuerzos entre empresas, ¿no? El sector privado tiene que hacerse cargo de este desafío, tiene que asumirlo para convertir a Sudamérica en la China del siglo XXI. Eso es lo que deberíamos buscar. Fantástico, Juan Carlos. Muchísimas gracias, porque eso además también plantea lo que es el título de este programa hoy, que es la necesidad de tener una política minera de largo plazo. Allí, en lo que acaba de decir Juan Carlos, tenemos el gran objetivo de largo plazo, ¿verdad? Y la minería de manera funcional a eso. Gonzalo, tenemos ya ahora sí solamente 3 minutos, fíjese, para terminar, ¿no? Y yo quiero pedirle a cada uno que en un minuto, más o menos, me den su reflexión acerca de qué necesitamos para construir una política minera de largo plazo que ayude al Perú a realmente materializar todo ese gran potencial que tiene, incluido el litio, porque si no hay reservas es porque nadie se ha hecho el trabajo invertido y etcétera para buscar y probar que existe, ¿no es cierto? Y en materia de investigación, de exploración, recién estamos empezando, así que habría que ver eso. Gonzalo, empiezo contigo. Hace falta una visión conjunta, pero una sobre la base de hechos reales
con discusiones de este tipo y no sobre prejuicios, o sea, lo que es real. Lo que es real en este momento es que en todas las discusiones, el tema más importante que tiene la humanidad en este momento es enfrentarnos al cambio climático. Y la minería es un elemento esencial para justamente esta agenda transformadora, porque la minería es la que va a proporcionar, y lo has dicho, ¿no?, los minerales que se necesitan para paneles solares, autos eléctricos, toda la digitalización. Acá hay 1 gramo en cualquier celular, hay 1 gramo de estaño, probablemente del Perú, como tercer productor del mundo. Entonces, claro. Y la digitalización es lo que nos permite ya no transportarnos tanto, tener reuniones de este tipo y no tener que agarrar mi carro, consumir combustible e ir hasta, ¿no? Entonces, esa agenda de cambio climático está muy integrada y el mundo ha entendido claramente que la minería es un factor esencial para enfrentarlo, con propuestas como la que ha explicado el señor Zuleta, que me parece clarísimo. Todavía estamos, en el litio hay una oportunidad de oro porque recién se empieza, a diferencia de otros metales donde ya estamos maduros, y es muy difícil decir, pongamos más refinerías de cobre, no, porque ya están casi todas puestas en otros países, y los mercados globalizados son así. En cambio, si hay algo que hacer para desarrollar industrias incipientes, donde todavía tenemos muy poco y mucho por aprender, como la de litio, e integrarlo entre inversionistas de varios países, vamos a poder darle al bull, que es lo importante a largo plazo. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Javier, un minutito. Complementando lo de Gonzalo y lo de Juan Carlos Zuleta, yo creo que hay que mirar valor compartido, mirar cómo podemos integrar cadenas de valor, cómo podemos ir avanzando en construir empleo y desarrollo económico en las zonas, no solamente alrededor de la minería, o mejor dicho, no solamente con la minería, sino alrededor de la minería. Yo creo que estas discusiones lamentablemente ideológicas de minería no, agro sí, son falaces. Yo sí estoy convencido que puede haber minería sí, agro sí, industria sí y todo lo demás. Lo de litio creo que es una gran posibilidad, por ejemplo, para generar un hub americano, integrando una cadena de valor sumamente importante y liderar un espacio, porque tenemos todos. Además, algo que no se ha mencionado, el tema de AGP con los vidrios inteligentes para los autos eléctricos de Tesla. O sea, tenemos todas las posibilidades para ser eficientes. Excelente, excelente. Juan Carlos, última palabra. Sí, bueno, me place que, digamos, estas ideas pues hagan eco en mis amigos peruanos y pienso que tenemos un desafío al frente, ¿no? Un desafío económico, más allá de nuestras diferencias, ¿no? Y nuestras maneras de ser y pensar distintas, ¿no? Tenemos que seguir el ejemplo de los europeos, ¿no? Los europeos en algún momento pusieron de lado sus diferencias y, por ejemplo, Francia y Alemania se unieron para desarrollar la industria del acero, después de una terrible guerra mundial. O Francia e Inglaterra para el Concorde, ¿no? Claro. No, exacto, entonces es posible y la economía se encarga de resolver esos problemas. Entonces, este es el momento para avanzar en esa dirección, ¿no? Y me parece que las condiciones están dadas, ¿no? Tenemos un desafío al frente y hay que asumir ese desafío. Gracias. Muchísimas gracias. Más bien, a mí me da una tremenda idea para un estudio nuevo del Instituto del Futuro, ¿no? Cómo diseñar esa gran idea, ¿no? De desarrollar un hub de la industria del auto eléctrico en el Perú, en Sudamérica, mejor dicho, en Sudamérica. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un placer realmente tenerlos. Este es el tipo de discusiones que tenemos que tener, ¿no? Para, con información inteligente, ¿verdad?, hacer de lado los mitos, las falacias que tanto daño le hacen a la minería, al Perú. Muchas gracias. Yo soy Carlos Anderson. Nos vemos la próxima semana. Gracias.